Tribunal Constitucional. Audiencia pública remota. Buenos días, audiencia pública remota. Lima, 7 de octubre de 2020, presidida por la señora magistrada Marianela Ledesma Narváez e integrada por los señores magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, Dr. Flavio Reategui Apaza. Causa número 17, expediente 3508-2019, proceso de amparo. Iniciado a favor de la Asociación Peruano-Chino 10 de octubre contra el 21º Juzgado Civil de Lima y contra la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y Sociedad Central de Beneficencia China Tong Hui Chong Ko. Por la parte demandante ha solicitado informar el abogado Juan Carlos Romero Díaz, y por la parte demandada se ha presentado a informar el abogado Samuel Abad Yupanqui en representación de la Sociedad Central de Beneficencia China Tong Hui Chong Ko. Presidenta, señores magistrados, debo informar que si bien el doctor Juan Carlos Romero Díaz el día de ayer en la tarde presentó a través de la ventanilla virtual un escrito solicitando la abstención del doctor Manuel Miranda Canales en la presente causa, alegando la razón de que el doctor Samuel Abad Yupanqui en alguna oportunidad fue su abogado. Debo precisar también que por razones técnicas el escrito recién ha podido ser visualizado hoy a través del SIGE. Doy cuenta de ello para los fines consiguientes, Presidente. Muy bien. Atendiendo a que la abstención que se le ha planteado al magistrado Miranda Canales ha sido rechazada, el magistrado, por el propio magistrado, entonces está habilitado para seguir participando de esta vista. Se va a hacer uso de la palabra, el abogado Juan Carlos Romero. Presidenta, disculpe. La demandante, sí. Por favor, solicitamos que el doctor Manuel Miranda, para registros del video, confirme. Tiene que confirmarlo formalmente. Magistrado Miranda Canales, que ha tomado conocimiento de la abstención, ¿cuál es su opinión o su... Muchas gracias, presidenta, señores magistrados y señores abogados. En esta causa no tengo por qué abstenerme porque el abogado, el doctor Abad, ya no es mi abogado. Anteriormente, cuando fui presidente, fue mi abogado, ya esa relación ha concluido. Tanto es así que yo ya estoy participando en casos en donde el señor abogado Samuel Amat está participando. Gracias, presidenta. Bien. Así queda registrado en el video de su rechazo a la abstención. Vamos entonces a continuar con el informe oral solicitado por el abogado de la parte demandante, señor Juan Carlos Romero Díaz. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días, ilustres magistrados del Tribunal Constitucional. Vengo en representación del Colegio Peruano-Chino 10 de octubre a solicitar que se declare fundado el recurso de agravio constitucional contra la resolución número 8 de fecha 17 de junio del año 2019, expedido por la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, la misma que revocó la apelada, declarando fundada el amparo, reformándola, declarándola improcedente. ¿Cuáles son los asuntos de relevancia constitucional que presento a continuación? Es un amparo contra una resolución judicial. En este orden, la primera Sala Constitucional declaró improcedente el amparo porque no existía en opinión y en argumento y en motivación de la primera Sala
no existía firmeza en la resolución judicial hoy objeto de cuestionamiento, lo cual, desde nuestro argumento y desde nuestro punto de vista, es totalmente inexacto, incorrecto, incongruente. ¿Por qué? Porque esto data de un proceso de desalojo contra el Colegio Peruano Chino 10 de octubre, colegio que va a cumplir 100 años de vida académica. Este proceso de desalojo, en primera instancia se declaró fundada la demanda, en segunda instancia confirmaron la sentencia de fundada la demanda e interpusimos nosotros en plazo oportuno nuestro recurso extraordinario de casación. La misma que tuvo fecha de calificación previa para el 25 de agosto del 2017. Repito, fecha de calificación previa con fecha 25 de agosto del 2017. En ese sentido, por la información de la publicidad del sistema de procesos judiciales, nos enteramos la vista de la causa, que es de conocimiento público. Con posterioridad a esta fecha de la vista de la calificación previa, el sistema informa que el recurso había sido declarado improcedente. Entonces, lo que correspondía acá era, como no estábamos de acuerdo, digamos, más allá del contenido de la resolución, no estábamos de acuerdo cómo se había declarado infundada la demanda en todas sus instancias, nosotros, por dos razones, interpusimos nuestro proceso constitucional de amparo, porque no íbamos a esperar la efectiva notificación. Recordemos, la resolución ya estaba emitida, pero no estaba notificada. Entonces, en el plazo oportuno, nosotros presentamos nuestro proceso de amparo por las dos razones. Porque, uno, no íbamos a esperar la notificación expresa, más aún que estábamos hablando de agosto del año 2017, y las clases escolares, si bien es cierto, estábamos en pleno desarrollo del año escolar, yo ya tenía alumnos matriculados con 2 años de anticipación. Segundo, yo tengo a la UGEL, que es la que me está fiscalizando periódicamente y me obliga a mí que garantice el servicio educativo. Por estas dos razones, consideramos presentar nuestro proceso de amparo siempre en el plazo oportuno que exige la ley. Se presentó el 22 de septiembre del año 2017, antes del vencimiento del plazo de los 30 días, fue admitida la demanda, nadie presentó excepción por el falta de agotamiento de la vía previa y se declaró fundada el amparo. El procurador del Poder Judicial y la otra parte interponen este recurso de apelación y la primera sala declara y revoca la apelada. Y lo segundo que menciona es que la primera sala constitucional señala que nosotros estamos buscando en este amparo una revisión, nuevamente una valoración de los medios probatorios, lo cual es totalmente incorrecto, no se ajusta a la realidad y es incongruente. Por la misma razón de que la sentencia de primera instancia no ponderó los derechos constitucionales, no tomó en cuenta el derecho a la educación versus el derecho patrimonial que tiene el demandante. Además, en la sentencia de segunda instancia, la motivación es que simplemente los agravios se remitían a lo que había dicho la primera instancia. Es evidente que ya el Tribunal Constitucional, en el caso de Yamoja, ya se ha manifestado sobre los supuestos de ineficacia estructural de las sentencias. Por esta razón, consideramos que la sentencia en primera instancia tiene un problema de motivación cualificada y tenemos un problema en segunda instancia por motivación insuficiente. En este sentido, señores, lo que nos llama poderosamente la atención es que, a pesar que estamos discutiendo y debatiendo jurídicamente una situación de derecho, la otra parte, y no al colega que está al frente porque no estoy hablando de él, la otra parte, a través de otros abogados, han pretendido ejecutar el lanzamiento y el juzgado civil 21 les ha negado en 2 oportunidades, pero más allá, que el juzgado dijo que no. Juan Carlos Romero ya ha consumido 5 minutos, le vamos a dar 2 minutos para que vaya cerrando su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. El 21 juzgado civil ha indicado que no se puede ejecutar porque está en el Tribunal Constitucional, pero lo último que ha señalado el 21 juzgado civil, que está en el expediente, es que ahora ya no pretenden el lanzamiento, sino que pretenden tener la administración judicial del colegio. Y eso, como dice el mismo Poder Judicial, no puedes tú cambiar tu pretensión al momento de la ejecución de la sentencia. En ese sentido, consideramos que con los argumentos expuestos se debe declarar fundado el recurso agravio constitucional, pero sobre todo, que quede constancia, es que la promotoría del Colegio Peruano Chino de octubre
no se encuentra en venta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, vamos a escuchar por el mismo término 6 minutos que ha tomado el abogado de la parte demandante al abogado Samuel Abad por la parte demandada. Muchas gracias, presidenta. Distinguidos magistrados, venimos en representación de la Sociedad de Beneficencia China para solicitar que este recurso sea primero resuelto lo más rápido posible, y en segundo lugar para solicitar que sea rechazado y se confirme la sentencia que declara improcedente la demanda de amparo. Yo quisiera iniciar esta presentación diciendo lo siguiente. Primero, ¿puede un propietario de un inmueble donde está un colegio, es propietario, que ha obtenido una sentencia de desalojo que llegó a la Corte Suprema, no recuperar su propiedad después de 6 años y medio de vencido el contrato? La Sociedad de Beneficencia China es propietaria del inmueble. El contrato venció hace 6 años y medio. Tiene sentencia de desalojo que llegó a la Suprema y hasta este momento no puede recuperar el inmueble, que es el colegio chino que está cerca de la Católica. ¿Por qué no lo puede recuperar? Por esta demanda de amparo y miles de demandas que ha presentado la asociación, tanto su abogado Romero Díaz como su abogado Gerardo Eto Cruz. Entonces, la pregunta es si puede recuperar. Obviamente tiene derecho a recuperar. En segundo lugar, la siguiente pregunta: ¿procede el amparo para impedir la ejecución de una sentencia de desalojo que llegó hasta la Corte Suprema? La respuesta es no procede. Y en tercer lugar, ¿cabe el amparo contra un proceso judicial que llegó a la Suprema cuando solamente se demanda 2 resoluciones, la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia? No se demanda la resolución de la Suprema. Es decir, este proceso de amparo es manifiestamente improcedente. Cuando se presentó la demanda de amparo en septiembre del 2017, no había resolución notificada de la Corte Suprema al demandante. No existía. No había ningún apuro en presentar la demanda de amparo porque, como saben, hasta que no culmine el proceso no procedía el desalojo. Tenía que esperar a que notifiquen la resolución de casación para que luego baje el juzgado y recién ahí se ejecute el desalojo. Lo que ha ocurrido acá es que se han adelantado a presentar la demanda de amparo, solamente han cuestionado la sentencia de primera, la sentencia de segunda, han obviado absolutamente la resolución de la Suprema y, en consecuencia, según el Código Procesal Constitucional, esta es una demanda manifiestamente improcedente porque no es firme. Ahora se les ha ocurrido la original idea, tanto al abogado Eto Cruz como al abogado Romero Díaz, de decir que hay firmeza sobrevenida, citando antecedentes de habeas corpus que no son absolutamente aplicables porque son 2 habeas corpus además y que no tienen ninguna relación con el caso, porque en esos habeas corpus las personas estaban detenidas. Acá hasta ahora no podemos llevar a cabo el desalojo. Lo segundo que quería mencionar es que la sentencia de la Corte Superior es correcta, absolutamente correcta, porque dice no cabe el amparo contra resoluciones que no son firmes. Y además, lo que está detrás de esto es un abuso de los procesos. Para evitar que la sociedad recupere su inmueble, han iniciado múltiples procesos. Han iniciado 2 procesos judiciales para retener el inmueble que han perdido. Han iniciado este amparo que obtuvo cautelar ante el segundo juzgado constitucional y que la sala ya revocó. Han presentado una queja al tribunal que no la han mencionado. O sea, en este momento existe una queja en el Tribunal Constitucional, el expediente 008-2020, ponente José Luis Sardón, expediente 008-2020. ¿Por qué? Porque como la Corte Superior le revocó la cautelar, han presentado queja por denegatoria de concesorio al tribunal cuando es obvio que no cabe recurso de agravio contra cautelares. En realidad, ¿qué está detrás de esto? Abuso. Han presentado otra demanda de amparo ante otro juzgado. Esto es un abuso clarísimo del ejercicio del amparo, que lo que pretende es evitar el desalojo dispuesto por el Poder Judicial en una sentencia válida.
el proceso de desalojo resuelto por la jueza Torreblanca, la Corte Superior presidida por el doctor Jaeger, y la Sala Suprema rechazó este recurso de casación, o sea, sentencias indiscutiblemente motivaron este amparo que ha sido desestimado por la Corte Superior. Tuvieron la suerte de que el segundo juzgado constitucional les dio cautelar, les dio sentencia favorable. Nosotros logramos revocar eso, pero hasta ahora, bajo el argumento que hay una queja pendiente en el tribunal, se niegan a ejecutar la resolución judicial y ya no existe cautelar. Y ahora le ha pedido al Tribunal Constitucional el ex magistrado Etro Curso en un escrito que aparece en la web, que el tribunal oficie al juzgado civil, oficie a la sala, oficie al juzgado constitucional, que paralice toda ejecución hasta que ustedes resuelvan. Este es un caso clarísimo de abuso del amparo que busca evitar el desalojo y reponer el inmueble al propietario, y por eso, en primer lugar, solicitamos que sea resuelto lo más rápido posible. No se puede permitir que un propietario no recupere su bien cuando tiene sentencia firme y el contrato venció hace 6 años y medio. Este es un tema absolutamente económico. No quieren devolver el inmueble donde tienen más de 1.000 alumnos, donde cada alumno paga una pensión de más de 1.000 soles. ¿Por qué? Porque sencillamente implica un costo económico y saben precisamente que no son propietarios y que hay una sentencia de desalojo. En síntesis, solicitamos que el Tribunal Constitucional ratifique la sentencia del segundo juzgado, de la segunda sala constitucional, que resuelva la queja que ha sido presentada 008-2020 y que pretende evitar decir que ya no existe cautelar, porque ellos alegan eso, alegan que está el expediente en el tribunal para decir que todo está paralizado y que en consecuencia quede claro que la sentencia de la segunda sala constitucional ha sido debidamente motivada y por tanto esta demanda de amparo es manifiestamente improcedente, es una clara afectación, es un claro ejercicio del abuso del derecho de amparo. Muchas gracias. Bueno, se consulta a los señores magistrados que van a formular preguntas. Magistrado Augusto Ferrero. No, ninguna. Muchas gracias, Presidenta. Magistrado Manuel Miranda. Ninguna, Presidenta. Muchas gracias. Magistrado Blume. No hay pregunta de mi parte. Magistrado Ramos. Sí, tengo una pregunta dirigida al abogado de la parte emplazante de este amparo. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿En qué aspectos, pues me gustaría que de una manera clara y de manera rotunda y inequívoca nos explique de qué manera se estaría afectando derechos fundamentales, derechos esenciales, como por ejemplo la educación o la debida motivación, la sentencia de desalojo que fue emitida por el Poder Judicial? Eso básicamente. Muchas gracias. Procedo a la resolución. Gracias por la consulta, señor magistrado. Efectivamente, nosotros consideramos que el derecho a la educación ha sido vulnerado porque la primera instancia, cuando evaluó en el punto controvertido nuestro derecho a la posesión, debió tomar en cuenta el derecho fundamental a la educación, porque el desalojo no era contra una casa habitación, el desalojo no era contra un local comercial, era contra un colegio, y así sea la sentencia fundada o infundada, de todas maneras iba a afectar el derecho educativo. Entonces, si en la función jurisdiccional yo voy a restringir derechos constitucionales, porque es el derecho con contenido patrimonial del demandante versus el derecho a la educación del demandado, hay que hacer un test de proporcionalidad. Y esa ponderación de derechos constitucionales no lo hizo en primera instancia, ni mucho menos el segundo. Por eso consideramos que hay un problema de motivación cualificada en la primera instancia y ausencia de motivación o motivación insuficiente en la segunda instancia. Finalmente, señor magistrado, hay un informe que está en el expediente del profesor César Landa, donde de alguna manera también desarrolla estos efectos que le acabo de mencionar. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el abogado de la parte demandada, ¿no?
Bueno, y yo le preguntaría al doctor Samuel Abad si es lo mismo, por ejemplo, una demanda contra un local comercial, a su juicio, no puede ser un negocio, ¿no? Que una demanda de desalojo contra un centro educativo, ¿no? Es decir, si desde el punto de vista constitucional él ve alguna diferencia entre uno y otro. Bueno, en primer lugar, ¿hubo alguna regulación para desalojos de colegios públicos? De colegios públicos. Este es un colegio privado. Este es un colegio privado, donde hay una mensualidad que se abona, que es de más de 1.000 soles, donde hay miles de alumnos, donde hay varios colegios, no es el único colegio de la asociación. Es decir, no estamos hablando de colegio público, estamos hablando de colegio privado. En segundo lugar, estamos hablando del derecho de propiedad de una sociedad de beneficencia china. No es una empresa, es una sociedad que es la sociedad que representa a los nacidos en China y a sus antecedentes y descendientes que están en el Perú. Es una sociedad que tiene fines no patrimoniales y es propietaria de este inmueble con un contrato de arrendamiento que venció hace 6 años y medio y que hace 6 años y medio la asociación demandante pudo prever dónde irse y dónde llevar a cabo su proyecto educativo legítimo. La sociedad nunca ha tenido ninguna discusión de darle todas las facilidades del caso. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sencillamente no quieren entregar el inmueble después de 6 años y medio de vencido el contrato y por eso inician miles de procesos. Iniciaron 2 procesos civiles para obligar a la sociedad a que celebre un contrato con ellos. Iniciaron este proceso de amparo, etcétera. Sí, magistrado. Gracias. Bueno, pero yo le había preguntado si veía lo mismo entre demandar un colegio por desalojo que a un centro comercial. Para efectos del proceso de desalojo, no hay ninguna diferencia si quien demanda es el propietario, y estamos hablando del propietario, y por eso cuando se menciona el test de ponderación, eso no es aplicable. En un proceso de desalojo, lo que hay que ver es, ¿había contrato, venció o no? ¿Se le requirió la devolución? Se le requirió la devolución. El propietario tenía título inscrito, no hay duda, entonces tiene derecho a recuperarlo. Eso es lo que ha dicho tanto la sentencia de primera instancia, la de segunda, como la Corte Suprema. Pretender ahora decirle que los juzgados civiles comiencen a evaluar el test de ponderación, aquí no hay en juego el derecho a la educación. Sencillamente eso no podría implicar que bajo el argumento de la educación el propietario nunca pueda recuperar su inmueble. Ese argumento llegaría a ese extremo, lo cual termina siendo un absurdo. Bueno, gracias. Magistrado José Luis Ardón. Sí, tengo algunas preguntas para el abogado de la beneficencia. En el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, lo que se controla no es tanto el fondo, ¿no?, sino la forma, la argumentación, si está debidamente o no motivada las resoluciones. En este caso, las resoluciones que se cuestionan son 2, pero sobre todo es la resolución de la segunda instancia de la Corte Superior, la quinta sala me parece, que se fundamenta o pretende fundamentarse en una doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ¿no?, que está en el expediente 978-2012 PA. De acuerdo a esa doctrina, ¿no?, que se debe privilegiar una sentencia frente a una cautelar, pero cuando el tribunal dijo eso, no se refería pues a la sentencia que va a dictar la propia sala que va a resolver, ¿no?, sino a una sentencia que ya es firme y ejecutoriada, se refería a otra sentencia. Entonces, ¿cómo se podría salir de este problema de motivación de esa resolución de la quinta sala civil de Lima? Dicho sea de paso, esa es una resolución que estaría en el segundo proceso, ¿no? Porque así como usted hace notar que acá habría habido una precipitación
del proceso constitucional o de amparo frente a los procesos civiles, bueno, también, si se ve, los procesos civiles han sido dos, ¿no? Y sí, aparentemente habría habido una yuxtaposición indebida, ¿no? del proceso de desalojo en relación al primer proceso, que era el proceso de cumplimiento del contrato. No había terminado el proceso de contrato y ya se interpuso el otro proceso civil de desalojo. También ahí hubo algo medio extraño. Pero en todo caso eso es secundario, ¿no? Lo principal es el tema de la motivación de la resolución de la quinta sala civil, que digamos que hace mal uso, quizás, no sé, a eso habría que evaluarlo con mis colegas, de la doctrina jurisprudencial del tribunal. ¿Qué nos puede decir? Sí, cómo no. Primero, hay que recordar que este proceso de amparo es contra resoluciones judiciales. Y esta demanda de amparo se inició contra 2 sentencias. Y estas 2 sentencias, y esta segunda sentencia a la que usted se refiere, fue objeto de un recurso de casación. Vale decir, en ese proceso de desalojo, la sentencia última no es la que usted menciona, es la de casación. Es la de casación que declara improcedente la demanda, el recurso presentado. Y eso es bien importante porque, como usted decía, en un amparo contra resoluciones judiciales no hay que entrar al fondo, hay que ver la procedencia. Y aquí el tema es que se presente una demanda de amparo en un proceso que llega hasta la Suprema, no contra la sentencia de la Suprema, no contra la resolución de la Suprema, sino contra la resolución 1 del juzgado y de la sala. Si se llega a declarar fundada la demanda, lo cual sería un absurdo a mi juicio, pasaría lo que dice la Sala Constitucional. ¿Cómo declarar fundada una demanda contra 2 sentencias y no contra la casación que llegó a la Suprema? La casación sería intocable porque no ha sido objeto del proceso. Y sí, las 2 anteriores, o sea, sería algo inejecutable. Entonces, ahí hay un problema inicial serio. ¿Por qué? Porque se está cuestionando 2 sentencias y no la casación que declara la improcedencia. Y es importante la casación porque el tema central... Sí, el tema central en la sentencia que usted menciona es el desalojo. La sentencia de la sala es un proceso de desalojo. En consecuencia, el debate en un proceso de desalojo y la motivación en un proceso de desalojo es: ¿el propietario era propietaria la sociedad? Sí, era propietaria. ¿Venció el contrato? Sí. Antes de que vence el contrato, ¿envió una carta notarial para solicitar la devolución del inmueble? Sí. En consecuencia, todo el debate de la motivación propio de un proceso de desalojo ha sido desarrollado por la sala presidida por el juez Jaeger. Entonces, ahí no hay ningún problema de motivación. Exigirle a la sala del juez Jaeger que se ponga a evaluar si la educación tiene que ver con el desalojo, de verdad no tiene ninguna coherencia porque esto es un proceso de desalojo. Si quisiéramos comenzar a evaluar otros temas, estaríamos convirtiendo el proceso de desalojo en otro extremo. Y creo que además es importante, ya que usted es el ponente de este caso, doctor Sardón, tomar nota que no solamente está este expediente, sino también la queja por denegatoria de recurso de agravio constitucional por una cautelar, como el tribunal tiene claramente establecido. Contra las resoluciones que revocan una cautelar no cabe recurso de agravio. El juzgado dio una cautelar para evitar el desalojo, la sala lo revocó, han presentado agravio y se ha rechazado y han venido en queja. Y bajo el argumento de la queja y diciendo que esto está en trámite en el Tribunal Constitucional, lo que buscan es evitar decir que ya no tienen cautelar, porque para ellos sigue vigente una cautelar porque está el expediente en manos del TC. Y eso es realmente desnaturalizar el proceso. En síntesis, acá hay un problema de improcedencia, la demanda no es firme. En segundo lugar, el proceso de desalojo está bien fundamentado, tanto la primera como la segunda, y es importante tomar en cuenta que la Corte Suprema desarrolla los criterios del desalojo y lo hace pese a que no es objeto de la demanda, y por tanto esta demanda debe ser declarada improcedente y a nuestro juicio lo más pronto posible, porque el único ánimo de esta demanda es dilatar. La asociación no es propietaria del inmueble, lo único que pretende es dilatar para evitar la entrega del inmueble a su legítimo propietario,
y que este legítimo propietario pueda desarrollar las actividades que le corresponden como sociedad de beneficencia china. Es una sociedad, no es una empresa. Muy bien. El magistrado Sardón, hola. Sí, a ver, aquí el meollo de la cuestión es si la sentencia de la quinta sala está o no bien fundamentada. Usted dice que está bien fundamentada, pero no dice por qué. O sea, lo que argumenta la otra parte es que se ha hecho un mal uso de la sentencia, de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, porque cuando el Tribunal Constitucional dijo en esa sentencia el año 2012 que debía preferirse lo resuelto de una sentencia a lo resuelto de una cautelar, no se refería evidentemente a la sentencia que iba a dictar luego, ¿no? La propia, digamos, instancia o grado que iba a resolver un caso, sino se refería a una sentencia pues anterior, una sentencia firme, ejecutoriada. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si es que está bien o no está bien motivada. Y por otro lado, yo agregaría una segunda pregunta, que es el argumento que usted hace, digamos, apelando a la autoridad de la Corte Suprema. Usted dice que eso ya no es relevante, ¿no? Porque ya la Corte Suprema resolvió la casación. Bueno, la casación convalida la resolución de la quinta sala civil. Entonces, si la casación convalida una sentencia mal motivada, la sentencia mal motivada se convierte en bien motivada. Esa es la pregunta. Como no, le agradezco, y creo que hay dos temas en lo que usted plantea. Primero, es la demanda de amparo ha sido planteada sin respetar el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que requiere firmeza. Eso es indiscutible. Se presentó la demanda contra la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda. No se interpuso contra la casación. Y usted mismo, señor magistrado Sardón, ha firmado resoluciones en las cuales, si no se interpuso recurso de casación, es improcedente la demanda de amparo porque no es firme. En consecuencia, no puede alegarse ingresar al fondo si es que el proceso no es firme. El tribunal tiene toda su jurisprudencia diciendo, en un amparo contra resoluciones judiciales hay que esperar a la casación si es que ha sido interpuesta. Y acá fue interpuesta. En consecuencia, hay un requisito procesal. En segundo lugar, yendo al tema que usted plantea, la sentencia de la sala está correctamente motivada. ¿A qué se refiere usted y probablemente quienes mencionan este debate? ¿A qué se refiere? Y esto hay que hacer un poco de historia para entender la lógica que está detrás de esto. Porque como les decía, detrás de esto lo que está es que quienes no son propietarios no quieren entregar el inmueble a sus propietarios. Detrás de eso está. Y como no quieren entregar el inmueble, ¿qué ocurre? Cuando vence el contrato, inician 2 procesos judiciales para que se cumpla un contrato. Es decir, inician 2 procesos judiciales para obligar al propietario a que celebre un contrato. Llamaron a estos 2 procesos de cumplimiento de contrato. 2 procesos que, como usted sabe perfectamente, fueron desestimados al final por la Corte Suprema. O sea, ninguno obtuvo sentencia favorable, porque si no, no estaríamos acá, habría un contrato. ¿Cómo se les puede ocurrir a alguien demandar al propietario para obligarlo a contratar? Eso es inconstitucional. En el marco de una ideología liberal no es coherente que un demandante pueda obligar bajo el Poder Judicial al propietario a contratar. Si no quiere el propietario contratar, no quiere y no pueden obligarlo. Bueno, eso pretendió. Inició 2 procesos idénticos, perdieron. En uno de ellos, que es a la cautelar a la cual usted se refiere, en uno de ellos obtuvieron una cautelar. Cautelar que después fue cancelada porque perdieron el proceso. En consecuencia, esa cautelar, ¿para qué la buscaron la cautelar? Para retener el inmueble. O sea, obtuvieron una cautelar en un proceso donde querían obligar al propietario a celebrar un contrato. O sea, en un proceso en el cual pretenden obligar al propietario a celebrar un contrato, obtuvieron una cautelar. Una cautelar, ¿qué efecto tenía? El efecto de la cautelar era que se queden todavía con el inmueble. Era una cautelar absolutamente absurda, tan absurda que después se cae. Cuando llega el proceso de desalojo a la sala ve la cautelar, pues porque existía la cautelar, pero ya no existía, había quedado caducada, porque precisamente el propio Poder Judicial en ese proceso de
de cumplimiento de contrato, que era otro proceso distinto al desalojo, la había rechazado. Entonces, la sala, ¿cómo podía tomar en cuenta una cautelar que de verdad era absolutamente inconstitucional, pero no solamente inconstitucional, sino que ya había caducado? Porque en el proceso principal, ese proceso que quería obligar a la sociedad a celebrar un contrato había sido desestimado. O sea, pensar que la sentencia de la sala tiene un defecto de motivación, porque no toma en cuenta una cautelar, que además cayó la cautelar, en un proceso donde se quería obligar al propietario a contratar, y además en un proceso de desalojo, donde el tema de una cautelar en un proceso de cumplimiento no tiene ninguna relevancia, es de verdad distorsionar la realidad. En el proceso de desalojo, esa cautelar no tenía ningún sentido, era de otro proceso que después además es desestimada. Y fíjese usted lo peculiar, ya que usted menciona la cautelar, les comento que contra esa resolución han presentado una nueva demanda. Hoy día existe una nueva demanda de amparo para revivir esa cautelar. O sea, para revivir esa cautelar a la que usted hace mención, han presentado una nueva demanda de amparo en el Poder Judicial, luego que la sala les revocó esta cautelar, porque quieren buscar a como dé lugar alguna resolución judicial que les permita retener el inmueble. Por eso, ese proceso de cumplimiento de contrato donde nació esa cautelar es absolutamente absurdo. ¿Cómo pueden obligarle a un propietario a contratar? ¿Cómo pudieron dar esa cautelar? No lo sé, lo obtuvieron, pero no se le puede pedir a la sala de desalojo, y se le puede indicar que hay un defecto de motivación si no le da prevalencia una cautelar en otro proceso que de verdad no tenía ningún sentido. Muchas gracias. Magistrado Sardón, ¿suficiente con la respuesta? ¿Va a hacer otras preguntas? Una última pregunta. Bueno, acá el tema que nos corresponde ver a nosotros, pues, es la motivación de las resoluciones judiciales, no entrar al tema de fondo, pero como el abogado de la beneficencia entra reiteradamente al tema de fondo, yo tengo una inquietud también sobre el tema de fondo. No sé si él ha visto el contrato, ¿no?, entre la beneficencia y el colegio. La cláusula tercera, le leo, dice lo siguiente, ¿no? Dice así, dice, del plazo. Tercera, el plazo de duración del presente contrato es de 10 años, desde el 1 de abril del 2004 hasta el 31 de marzo del 2019, y se renovará en 60 días antes de su vencimiento, suscribiendo un nuevo contrato por otro periodo igual con un aumento de 20% en la merced conductiva. Entonces, el modo que usa ahí del verbo no es condicional, no dice se podrá renovar, se renovaría, no dice condicional, sino dice indicativo, dice se renovará. O sea que el contrato, tal como estaba redactada la cláusula tercera, da que pensar, ¿no? Que no sé pues si no prestaron atención, qué pasó, pero el problema es el modo del verbo renovar, ¿no? Dice como algo sí o sí, se renovará, dice así la cláusula tercera. ¿Qué nos puede decir de frente a eso el abogado? Bueno, primero, magistrado Sardón, yo no estoy entrando al fondo. No, este amparo no puede entrar al fondo. Lo único que estoy diciendo es que acá no hay firmeza y la sentencia de la segunda sala constitucional está correctamente motivada. Yo, claro, he revisado el contrato, yo no estaba en esa época, estamos hablando del 2004, hace 16 años. Yo en esa época estaba en la Defensoría del Pueblo trabajando en una institución pública muy reconocida. Pero creo que quisiera leerle completo la cláusula que usted ha citado, porque no ha sido leída completa. Dice, en la tercera cláusula, el plazo de duración del presente contrato es de 10 años y se renovará 60 días antes de su vencimiento, y agrega, y es lo que no se ha leído, suscribiendo un nuevo contrato. Suscribiendo un nuevo contrato, es decir, no basta que vence el plazo, hay que suscribir. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Ya que usted ingresa al tema del contrato, ¿qué es lo que ocurrió? Y esto se debatió en el proceso de desalojo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sencillamente la sociedad no quería continuar en estas condiciones con este contrato. Antes de que venza, porque esto venció en marzo del 2004, antes de que venza,
marzo del 2014, antes de que venza le envió cartas notariales, antes de que venza, diciéndole no voy a renovar. O sea, antes de que venza ya sabía. Entonces, no hay cumplimiento automático, no hay contratos automáticos. Y por eso es que no pueden obligar al propietario a contratar, se requería un nuevo contrato. Y lo que dijo el Poder Judicial en primera instancia, y eso sí era objeto de debate, lo que dijo en primera instancia, lo que dijo la sala, fue que obviamente aquí no había un problema contractual, en realidad era un tema precario, porque siempre la sociedad notificó que no quería renovar y no hay otro contrato. Y nadie puede obligar a contratar a un propietario si no desea hacerlo. Hay autonomía de la voluntad y hay libertad de contratar. Magistrado Sardón, ¿va a formular otra pregunta? Gracias. Ninguna, ya. Magistrado Espinosa Saldaña. Sí, muchas gracias. Aquí justo conversamos con la presidenta la conveniencia probablemente que tengamos más audiencias para respetar el derecho réplica y dúplica y para poder escuchar y preguntar, que es nuestra obligación aquí, con más detalles sobre casos tan interesantes como esto. Ojalá que podamos plasmar eso muy pronto. Yo quisiera preguntarle al abogado de la parte demandante varias cosas. La primera de ellas, ¿yo puedo demandar a un propietario a obligarlo a contratar? Muchas gracias por la pregunta, señor magistrado. La respuesta es sí, porque lo está demandando el propietario de las edificaciones del colegio. Recordemos que este colegio tiene 100 años de vida educativa y todas las construcciones, todas, el 100% de las edificaciones son de propiedad del colegio. Tanto es así que hoy existe un proceso de accesión presentado al Poder Judicial, el mismo que se encuentra en trámite. Y si eso es así, perdón que lo corte, ¿por qué entonces el contrato que acaba de leernos el abogado de la contraparte? Si yo soy el dueño del espacio, ¿por qué hago un contrato con alguien del 2004 y digo que para poder renovar ese contrato tengo que ponerme de acuerdo sobre otro contrato? No entiendo. Muy buena Entonces, no entiendo. O sea, si yo soy el dueño, si no tienen por qué moverme, ¿por qué entonces firmo un contrato con la sociedad y digo, para poder renovar ese contrato le tengo que pedir a la sociedad que se ponga de acuerdo conmigo? Y, bueno, la sociedad no se quiso poner de acuerdo con ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, doctor, quiero hacer una precisión, señor magistrado. Nosotros somos los propietarios de las construcciones. La Sociedad Central de Beneficencia es la propietaria del terreno. Estos acuerdos vienen desde hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque siendo uno el propietario del terreno y el otro el propietario de la edificación, se tenía que asignar un valor patrimonial al uso del terreno. Y esa asignación patrimonial al uso del terreno calificó en una tipicidad contractual que es el contrato de arrendamiento del terreno. Además, estas cláusulas, como mencionaba en la cláusula tercera, se han repetido porque si el colegio tiene casi 100 años sobre el mismo terreno que hoy estamos discutiendo, es evidente que esta cláusula se ha repetido de forma constante. Los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan de común intención entre las partes, pero sobre todo la común intención, siempre la común intención de la sociedad de beneficencia era que este contrato llegara al año 2024 porque cumplía el colegio 100 años de vida académica. Siempre fue así, y en tal caso sí reconoce mi patrocinado al colegio que la asignación económica al uso del terreno pues tiene que generar variaciones económicas en los plazos de 10 años, porque elegimos la tipicidad contractual del contrato de arrendamiento para satisfacer los intereses. Entonces, si pasara como que puede pasar, yo no estoy de acuerdo con la valoración económica de las construcciones que ustedes han hecho en terreno ajeno, porque reconocen que el terreno no es vuestro, entonces igual hay que imponerle en mantener el contrato. ¿O no sería la fórmula más bien
ponerse de acuerdo para que quien tiene el terreno pudiera valorar cuánto valen sus construcciones. En fin, dejo ese tema allí. Me interesa saber cómo usted plantea el juicio de proporcionalidad y además para no ponerse de acuerdo en él en 6 años y medio. Esto es un verdadero récord. Entonces, quiero entender un poco esta situación. Porque el contrato con los colegios, e incluso con cuestiones educativas, yo he sido funcionario en el Ministerio de Educación y esto lo sé muy bien. Si el colegio público o privado está en un lugar, a lo más el término de su contrato es con el término del año escolar. Y ahí, si no soy dueño y el dueño no me quiere, tengo que cargar esto de años y medio, cuando quedaba claro que no tenían ya contrato en el espacio físico donde ustedes habían levantado sus edificaciones. Señor magistrado, gracias por la consulta y procedo a absolverla. La legitimidad y la exigibilidad de la relación contractual se encuentra vigente, porque no necesitamos la formalidad de un documento para manifestar el acuerdo de voluntades. Los procesos judiciales que se acaban de mencionar, repito, hasta la fecha no existe cosa juzgada constitucional, porque el proceso de cumplimiento del contrato, que todavía no termina, está siendo evaluado por un juzgado constitucional por el hecho de que la común intención de las partes en estos casi 100 años era usar el terreno pagando una suma de dinero, pero respetando el tema de las edificaciones. Y ojo, no es una mejora, porque a mí el colegio me entregaron en terreno, yo lo cerqué y construí todo. Segunda, acá pita su preconsulta con respecto al tema del servicio educativo UGEL tema. El año académico es correcto, dura 1 año, pero el programa educativo, que va desde kinder 4 años hasta quinto de secundaria, es el estándar, aproximadamente son como 10 años. Por eso es que estos contratos, la única posibilidad que se podía tipificar en ambas partes eran los 10 años de contrato de arrendamiento. Además, a ver. Eso último que usted ha dicho es aplicable a la contratación estatal. Esos son pautas de UGEL. Es correcto. Eso no son pautas para un colegio privado y usted está hablando de un colegio privado. Y además su problema comienza el 2004 y estamos en 2020. O sea, por ahí no va su argumentación, por si acaso. Vamos entonces a otra cosa, preguntarle, ¿por qué no se demandó la resolución de la Suprema? ¿Es cierto que lo que dice su contraparte, que hubo un adelanto, que ustedes no quisieron esperar a la casación? Gracias por la pregunta, señor magistrado. Incorrecto. El día 25 de agosto del 2017, publicitado en la página web del Poder Judicial, se había previsto la calificación previa en un recurso de casación antes de pasar al fondo. Nosotros, a través de la publicidad que brinda el propio Poder Judicial, nos enteramos la improcedencia del recurso de casación. ¿Y por qué no lo incluyeron en su demanda de amparo? Si ya lo sabían. Porque la resolución judicial, que finalmente había una firmeza material, no teníamos la firmeza formal porque no la tenía en mi casilla electrónica o en mi casilla. ¿Por qué no se esperaron unos días? Miren el lío que se han metido. Porque el tema de la firmeza sobrevenida, sobre esto no va. La firmeza sobrevenida es un tema que se ha planteado para justamente ante la importancia de la libertad personal poder justificar en 2 casos en toda la historia del tribunal versus 140 y tantos en contra, de poder justificar que haya una sentencia la denegatoria de una sentencia de casación y un pronunciamiento a nivel de la Corte Suprema para justificar ahí que se pueda incorporar en la discusión el tema de una casación no mencionada al principio de la demanda. Entonces, eso se ha hecho en 2 casos.
de habeas corpus, en ninguno de amparo, y si hay más de 140 en contra en sentido de esto, ¿por qué no esperar a la sentencia de la Suprema? ¿Por qué no esperamos la notificación? Porque sabíamos que por lo menos iba a demorar algunos días. En la realidad demoró un año notificarme, un año. Notificaron. Eso hay que corretear a los notificadores, ¿ah? Eso Pero, todo lo hacemos todos los abogados cuando litigamos, ¿ah? Una última cosa de mi parte, por favor. ¿Cómo es esto de una queja por denegatoria de una medida cautelar? Nosotros, la medida cautelar que fue obviamente revocada por la también primera sala constitucional, presentamos un recurso de agravio constitucional, la misma que fue denegado por la primera sala, y presentamos la queja para que se vea de forma conjunta con el expediente principal por un tema procesal. No lo expliqué porque la vista de la causa es del 3508, que es el expediente principal, señor magistrado. Ya, pero convengamos que a tal caso hubieran esperado con el principal para presentar una queja, ¿no? En realidad usted bien sabe que nosotros no resolvemos quejas contra medidas cautelares. Entonces eso a tal caso o es impropio o puede tener otras connotaciones. Entonces no, usted lo sabe, no es un abogado nuevo. Nosotros no concedemos quejas por denegatoria de cautelares. No es la competencia de recurso de queja, es contra resoluciones finales y firmes que van las quejas. Entonces yo no entiendo el sentido de planteamiento de esta queja, sobre todo si el expediente principal ya estaba corriendo en trámite. Eso es lo único que quería plantear. Muchas gracias. Listo. A continuación, voy a plantear una pregunta a la luz de una intervención o de su intervención del magistrado Sardón cuando ha leído la cláusula del contrato. Si bien no es el tema de la motivación, pero sí me preocupa lo que he escuchado y quisiera de repente de ambos abogados su opinión, ¿no? Es verdad que hay una cláusula en el contrato donde se pone un plazo y donde se, entre comillas, por lo que se señala ahí, se estaría invitando a una renovación. Y también es cierto que los contratos, como parte de la tutela que tienen el artículo 62 de la Constitución, la libertad de contractual garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Y las normas vigentes al tiempo del contrato nos remitimos al Código Civil y también y sobre todo al ejercicio de la autonomía y voluntad. Y acá la autonomía y voluntad tiene restricciones, tiene límites por mandato legal. ¿Y dónde está el mandato legal? Está en el propio Código Civil. No puede haber contratos de arrendamiento que excedan más de 10 años. Lo dice el legislador. El plazo de arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 10 años. Por lo que se advierte de este contrato, se exigiría que exista un plazo más allá de los 10 años. Cuando la propia norma, el propio código dice, cuando todo plazo o prórroga que exceda los términos señalados se entiende reducido dichos plazos. Entonces, quisiera acá hablar que se está fomentando el ejercicio de una autonomía privada que vaya contra la ley, contra el plazo que estaba vigente, más aún teniendo en cuenta que hay una norma expresa donde el propio legislador le pone un límite al contrato de arrendamiento en cuanto al plazo, ¿no? Esa es la preocupación. Me gustaría escuchar de ambas partes su opinión. Señora Presidenta, ¿podría empezar mi persona? Porque estoy el demandante. Y luego la parte demandada. Perfecto. Gracias por la consulta, señora Presidente. Es cierto, el artículo 1352 dice que los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan de buena fe y de común intención de las partes. El colegio, desde hace casi 100 años, ha celebrado contratos de arrendamiento con la Sociedad Central de Beneficencia, con el Código Civil el 36 y en el Código Civil el 84. La tipicidad que fue la común intención de las partes era, si yo soy Sociedad Central de Beneficencia y somos colegio, vamos a juntarnos, tú usa el terreno y tú construye. Y vamos a darle un valor económico. Evidentemente, habrá muchas tipicidades. Se escogió el contrato de arrendamiento. Es cierto, los contratos de arrendamiento duran exactamente 10 años, ¿correcto? Y estos contratos
se han estado celebrando de forma sucedánea durante casi 90 años, porque lamentablemente este último contrato es el que se ha frustrado en su formalización. Entonces, la consulta es, si esto no es un contrato de arrendamiento que no se quiere celebrar y la común intención de las partes es que tú te mantengas en la posesión hasta el año 2024, como dice la cláusula tercera, entonces, ¿cuál es la común intención? Señora Presidenta, este contrato no es de 10 años, es de hace 90 años de historia de contratos de arrendamiento que se han celebrado de forma sucedánea. La historia no puede cambiar en los últimos 10 años. Esa fue siempre la común intención entre las partes. En este orden concluyo que legalmente nos asiste la libertad de contratar y la libertad de contenido contractual que está en el artículo 62 de la Constitución. Es cierto, hay restricciones, hay parámetros, pero siempre estos parámetros tienen que ser consentidos y ambas partes, lo que me sorprende es que ahora los propietarios del terreno digan que ya no quieren, porque si ya no quieren celebrar habrá una consecuencia jurídica, como bien mencionaba el magistrado Espinosa. Definitivamente habrá una consecuencia jurídica, sí, pero que eso hace distinto a este proceso de desalojo. Esta es la ponderación del derecho a la educación que buscábamos y este test de proporcionalidad que no se tomó en cuenta. Consideramos que ese es el problema cualificado de la sentencia en primera instancia. Abogado, la parte demandada. Muchas gracias. En primer lugar, el tema del contrato ha sido discutido en 2 procesos judiciales. Todo lo que estamos discutiendo ahí, hoy día, o se está mencionando, ya fue discutido en 2 procesos que llegaron a la Corte Suprema. Porque lo mismo que alega ahora, lo alegó en su momento, donde buscaba que se cumpla el contrato bajo la cláusula tercera. Y el Poder Judicial, en 2 sentencias que llegaron a la Suprema, dijo no puede renovarse el contrato por la autonomía y porque este artículo, esta cláusula tercera del contrato requiere que se suscriba un nuevo contrato y nunca se suscribió. O sea, todo este debate ya fue resuelto por la Corte Suprema. Cuando el abogado dice que todavía está pendiente de una resolución, es porque recién han presentado una demanda de amparo contra esas resoluciones de la Corte Suprema, no contra una, no contra las 2, contra una. Y obviamente es una demanda que está en trámite, porque han presentado miles de demandas de amparo. En consecuencia, este dato está resuelto por el Poder Judicial y no es objeto de este amparo. En segundo lugar, se hacen muchas afirmaciones inexactas. Hace 100 años no se ha celebrado contratos, por favor. El contrato con la Sociedad de Beneficencia es del 73, el primer contrato. Pueden ver la demanda de amparo, ellos mismos lo dicen. O sea, ahora se ha inventado que son 100 años. Es falso. El contrato inicial es del 73. Este contrato que motivó estas demandas tampoco dicen todo, porque ahora dicen que son copropietarios. Falso. No quiero ingresar al detalle del contrato, pero permítanme leer la cláusula séptima del contrato, ya que ingresamos al contrato. Por el tema de las edificaciones, miren lo que dice esta cláusula séptima. El arrendatario, o sea, la asociación, podrá efectuar mejoras, y agrego, o edificaciones al local materia del presente contrato. O sea, eso está permitido, esto es en el contrato cláusula séptima, y que está en el expediente. El arrendatario podrá efectuar mejoras o edificaciones. Y agrega el segundo párrafo, se deja establecido de manera expresa que la arrendataria dona, subrayo, dona a favor de la arrendadora cualquier mejora o fábrica que se haya realizado o que se realice en el local de su propiedad, sin obligación por parte de la arrendadora de hacer reembolso alguno. Cláusula séptima del contrato ahora la desconoce diciendo que son copropietarios, cuando en esa cláusula se le permite hacer edificaciones, la arrendataria dona a favor de la arrendadora cualquier fábrica realizada o por realizarse sin reembolso alguno. Eso justificó este desalojo, porque este contrato estaba en el expediente. En consecuencia, lo que ahora únicamente pretenden es dilatar. Incluso contra este contrato y esta cláusula acaban de presentar un nuevo proceso pidiendo una nulidad. ¿Cómo se puede pedir la nulidad de un contrato del año 2004 el año 2020? 16 años después. De verdad, aquí yo les pediría, por favor, señores magistrados, celeridad al resolver. Celeridad al resolver esa queja, que el único sentido de la queja por la cautelar
Es decir, sigue vigente mi cautelar cuando ya no sigue. Y eso lo están alegando en el juzgado y en el juzgado civil. Les pediría, con todo respeto, celeridad en la resolución y celeridad en la resolución de este expediente, porque este es un caso en el cual hay un abuso del ejercicio del proceso de amparo. Muy bien. Gracias, abogado. No existiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Vamos con la siguiente causa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada.